Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Mi nombre es Mauricio y vengo para hablar un poco sobre las competencias emocionales de un líder empresarial. Hoy en día es muy común que los jóvenes se presenten en sus áreas de trabajo o en entrevistas de trabajo muy poco presentables. Aunque parezca sonar como un chiste, es común verlos con forma de pijamas, en pantalones de mezclilla rasgados o simplemente en playeras de manga corta. Esto es muy poco formal y muy poco profesional a la hora de buscar un trabajo. Es necesario buscar una forma presentable de llegar. Al estar en forma presentable, puede generar un efecto positivo en nuestros compañeros y en nuestros entrevistados de trabajo, incluso en nuestros jefes y compañeros como clientes también. Esto es necesario para poder generar un vínculo que nos permita apoyarnos entre todos nosotros. La etiqueta llega a formar una forma de lenguaje corporal en nosotros mismos, mostrando confianza, seguridad y liderazgo. Pero también necesitamos tener en cuenta que para una entrevista de trabajo necesitamos nuestro currículum vital, donde se presentan nuestras habilidades como personas y como nuestras áreas laborales que hemos implementado a través de nuestra carrera o en las áreas de trabajo que hemos estado anteriormente. Pero también es muy común que muchas personas mientan en esta parte de su currículum vital. Es por eso que se han implementado las entrevistas de trabajo para asegurarse que los entrevistadores descubran qué áreas del currículum vitae son ciertas y cuáles son falsas, para saber si la persona que están entrevistando es adecuada para el trabajo que se solicitó. Por ejemplo, a mí se me solicitaron como líder en una empresa donde necesito llegar con mi currículum vitae. Necesito llegar de forma formal para que poder generar confianza con mis jefes, pero también necesito ser sincero con mis habilidades de liderazgo y comunicación verbal y no verbal. ¿Qué quiero decir con no verbal? Que también nuestro cuerpo llega a presentar signos de si estamos nerviosos, si estamos molestos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo también representa una parte fundamental en nuestra comunicación con los clientes y con nuestros compañeros. Al tener el nerviosismo se refleja mucho en nuestro cuerpo y esto puede influir mucho en nuestros compañeros de forma negativa o positiva. Esto es necesario saber que debemos estar de forma tranquila y poder estar confiados en nosotros mismos para poder generar un gran desempeño. También hay que recordar que tenemos que tener buenas habilidades de comunicación. No simplemente por tener todas las habilidades necesarias significa que nos vayan a contratar. También es necesario que podamos comunicarnos con nuestros compañeros de forma adecuada y con nuestros jefes y clientes. Esto para poder un gran desempeño en el trabajo. Si yo llego en un trabajo y no puedo comunicarme con mi cliente, ¿cómo puedo asegurarme de que el contrato llegue adecuadamente o que se consiga? Debo demostrar confianza para que mi cliente también la sienta y poder llegar a un acuerdo adecuado con ellos. También es recordar que necesitamos tener las herramientas necesarias para resolver los problemas que se puedan llegar a presentar. No es ningún problema para una persona que está preparada para cualquier situación a que cualquiera que no está prevista para una situación se ponga nervioso y llegue a fallar. Es necesario que una persona sepa lidiar con los problemas o esté preparado para los problemas que se puedan presentar. Es necesario que estemos preparados para la resolución de cualquier conflicto, si es de algún problema, de algún trabajo o del conflicto que se puede presentar en un grupo de personas. Como si me contrataran como líder, es común que se pueda llegar a presentar un conflicto entre compañeros, ya que eso es muy común, es un área de trabajo en equipo, que siempre va a haber un conflicto. Y yo como su líder debo de saber cómo resolver el problema sin que se agrande mucho más. Es necesario tener una buena comunicación con mis compañeros para llegar a un acuerdo con todos ellos y poder llegar a un desempeño adecuado. También es necesario llegar a una buena comunicación y un buen, ¿cómo puedo decirlo?
Desempeño. Si mis compañeros están peleando y simplemente favorezco a uno de ellos, el otro se va a molestar y puede generar un problema más adelante. Puedo resolver el problema a corto plazo, pero a la larga puede dificultarlo mucho más. Estas habilidades pues no solo simplemente son necesarias para un trabajo en equipo, sino también para un gran desempeño en la hora de resolver un problema o conseguir un contrato con un cliente. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso hipotético. Me contrataron y ya llevo un tiempo ahí en la empresa y me han solicitado que voy a hablar con un cliente con un contrato muy importante para esta empresa. Así que debo estar muy bien preparado para lo que pueda presentarse. Pero antes de ir con mi cliente necesito ir de forma impecable. Y de forma trajeada es muy común a la hora de ir con una negociación muy formal y con contratos muy importantes. Es por eso que necesito ir de forma impecable, al menos con este traje, para que mi cliente pueda generar confianza conmigo misma. Y también me debo de presentar de forma educada, porque no puedo llegar y simplemente decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, esto puede generar un conflicto con mi cliente. De hecho, puede generar muy poca confianza con mi cliente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio. Usted debe ser el cliente. Ah, sí, mucho gusto. Debo preparar el escenario necesario para poder llegar a un adecuado trato con mi cliente. Es normal que se suelen ver en un restaurante o en la misma empresa de alguno de ambos para llegar a un acuerdo. El lugar no es muy necesariamente importante, pero es necesario para que las conversaciones puedan fluir fluidamente. Por ejemplo, vamos a hacerlo en la empresa. Hay que escoger un lugar adecuado y silencioso para que el trato fluya normalmente. Y debo estar preparado para cualquier situación que se pueda presentar con mi cliente. En el caso de que la sala no pueda funcionarse, la sala de reuniones, pues preparar otra sala para poder llegar con el cliente. Y para llegar a la negociación es necesario que tenga las herramientas adecuadas. Yo como persona encargada del trato, es necesario que tenga previsto cómo quiero que vaya la negociación. En este caso, voy a dejar que mi cliente mencione todas las acciones que necesitamos o todos los requisitos que él desea para un adecuado contrato. Durante el transcurso de la conversación que me presente el cliente, ir modificando levemente el contrato que pueda beneficiarnos a ambos y llegar a un adecuado desempeño. También debo asegurarme de no molestar a mi cliente de una o cualquier otra forma, porque puede que yo tenga información que mi cliente no conozca y si le expreso puede molestar a mi cliente. Debo mostrar una forma adecuada de mostrar información sin que la otra persona se sienta ofendida. No debo de asegurarme de que mi cliente no se sienta agredido. Debo mostrar una buena comunicación impecable, amable y tranquilo para que mi cliente pueda generar confianza y poder llegar al contrato. Estas son algunas pocas técnicas que se pueden implementar a la hora de realizar un contrato muy importante. Aunque existen otras técnicas y esto puede influir mucho en el tipo de persona que quiera conseguir el contrato. No necesariamente este contrato se tiene que hacer tal como yo lo estoy haciendo. Eso depende de las habilidades de cada persona para poder llegar a un adecuado contrato y un adecuado desempeño laboral con las demás personas.